Pablo Adame Alemán es licenciado en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Es secretario técnico del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, en donde es senador suplente. Es una de las figuras jóvenes más representativas del Partido Acción Nacional. Fue representante de México en la Conferencia Mundial de la Juventud efectuada por la ONU en Guanajuato, realizando importantes ponencias sobre la participación ciudadana y educación. Fue diputado federal y presidió la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde se revisó la reforma de telecomunicaciones, la cual ha sido una de las reformas estructurales que ha quedado fuera de la crítica en este sexenio. Es un honor tener como invitado en Encarados a Juan Pablo Adame Alemán. Hola amigas, amigos, bienvenidos al programa Encarados. El día de hoy tenemos a Juan Pablo Adame Alemán, amigo ya de hace muchos años, y es un honor tenerte aquí. Ahora está de secretario técnico del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, pero aparte senador suplente. Juan Pablo, bienvenido. No, Davis, un placer estar en tu programa. Muchas felicidades por este esfuerzo para presentar a la sociedad a muchas personas que están haciendo algo por el país, y creo que en esos que están haciendo algo por el país, tú te tienes que incluir porque este es un gran esfuerzo. No, entonces, felicidades. Gracias. Pero aparte, es muy cierto lo que dices, es también conocer como la parte personal de quiénes son, porque muchas veces llegamos a ver en los medios de comunicación y el diputado Juan Pablo presentó esto o hiciste tal cosa, pero muchas veces no sabemos como la parte personal, quién eres o qué te motivó a llegar a esto. Pero empecemos con esta fotografía que suponemos que eres tú, con un logo del PAN atrás. Platícanos esta foto. Bueno, esa foto es en la Plaza de Armas o en el Zócalo aquí en la Ciudad de México, en la campaña de 1988, con el Maquío. Entonces yo tenía 3 años y me llevaron evidentemente mis papás a un cierre del Maquío, que entonces estaba compitiendo por la presidencia de la República por el PAN. Entonces, mira, desde chavito, ahí en el mitin, en la calle, con la bandera y en familia. Claro, y lo que vemos en realidad, en alguno de los programas hemos hablado con varias personas, qué es lo que los identifica con algún partido. Tú en realidad creciste en una familia panista, tu papá fue gobernador, pero tú llegaste a crecer viviste en la Casa de Gobierno del Estado de Morelos. ¿Qué fue esa experiencia al tener a tu papá de gobernador? ¿Qué son de las cosas que recuerdas? ¿Qué cosas te gustaban? ¿Qué cosas decías, no me gusta, ¿no? A lo mejor todo el mundo detrás de ti. Bueno, ya fue hace un rato y yo tengo que decir que no vivimos en la Casa de Gobierno, y yo en lo particular no viví en la Casa de Gobierno. Y creo que tocas un punto central, porque digamos, él entra en octubre de 2006 al gobierno, y yo en enero de 2007, 3 meses después prácticamente, me vengo a vivir aquí en la Ciudad de México. Entonces yo estudio o termino la carrera aquí en la Ciudad de México y empiezo a trabajar en la Cámara de Diputados desde entonces, desde el 2007. Y me gustó mucho la experiencia de acompañarlo, de ver a mi familia cómo estaba haciendo cosas positivas por el Estado. Pero algo que no me gustó es este ambiente que se rodea muchas veces en el poder de falsos amigos, un falso poder que también se tiene, una idea preconcebida de cómo tienen que ser las cosas desde el poder, y cómo cuando se hacen tiene que ser en beneficio de la gente, y se tiene que palpar y no tiene que quedar nada más como pura percepción. Entonces, yo me vine a la Ciudad de México y me gustó mucho la experiencia de estar lejos del gobierno, porque si bien estaba cerca de mi familia, pero mira, hoy años después, nadie puede decir que yo hice allá quién sabe qué cosa en Morelos, que yo me dedicaba a hacer negocios, que nada de eso. O sea, ¿por qué? Porque siempre me ha molestado como toda esta faramalla que se da en torno del ritual del poder, que tiene muchos elementos que no comparto, y que en ese entonces, al ser muy joven, creo que también corrí el riesgo de perderme. Era una amenaza real. O sea, imagínate ser hijo del gobernador y todo a tu alrededor, que todo es posible y demás, lo que quisieras. No, yo mejor me vine al Chilango aquí a
a y estar... ser libre. Exactamente, entre 10 millones de personas, yo feliz. Oye, y aparte no había todos los avances tecnológicos Además, que tenemos, pero a ver, en esta fotografía, aquí con quiénes estás, platícanos un poco, porque siempre has sido muy cercano a tu familia. Sí, yo soy el hijo mayor de una familia de 7 hermanos. Y soy el hijo mayor de las 2 familias, o sea, tanto de los Adame como de los Alemán. Soy el primer nieto, ¿no?, de mis abuelitos, que todavía viven y lo cual pues, atesoro mucho. Pero nuestra familia siempre ha sido muy cercana. O sea, esto que ha pasado desde el gobierno o desde el PAN, en donde yo me acuerdo que desde chiquito pues había ahí engrudo para poder pegar los cartelones de las campañas, porque desde la familia de mi mamá pues eran los que estaban en el PAN, mi abuelita pues panista también de toda la vida, mis tías panistas, mis papás después se hicieron panistas. Entonces es un ambiente de política y de familia en el cual crecí, pero que siempre es bien importante diferenciar la parte política para darle su momento a la familia. Entonces los domingos, los sábados, o sea, cada que se puede, pues es ahí la familia, y así como lo ves, pues ahí sale Eli, mi esposa, mis papás, algunos de mis hermanos, porque somos 7, ya se imaginarán que en los restaurantes y demás, pues no hay siempre mesas para todos. Hay que hacer pero mira, porque si no, exacto, y lo interesante de esas mesas es que para los que tienen familias grandes, que seguramente hay quien nos ven y lo van a identificar, no es que tengas tú tu platito para comer, o sea, tú tienes que poner un plato grande al centro y sírvanse todos y de ahí pues, a comer. Así es. Entonces, a comida compartir. china yo creo que es más fácil Sí, para claro. ustedes. Oye, hay 2 fotografías más que quiero ver contigo. Esa que me encantó cuando estábamos viendo, que te está rasurando tu Mi hija María. Pero vele los ojos de atención. O sea, ella está concentrada rasurándome y digo, ahora me dejó un poquito más la barba, ya no me ayuda a rasurarme, pero ella es mi hija mayor, tiene ahora 4 años y yo me siento, y acabo de ser papá otra vez, de Inés. O sea, tengo a Rodrigo, que tiene 2 años, a Inés, que acaba de nacer, y a María, que es de la que hablábamos, de 4 años, y Eli, mi esposa, con quien tenemos 6 años casados. Entonces, 6 años de casados, una niña de 4, un niño de 2 y una niña recién nacida de 1 mes. Muy contentos. Esa foto es muy reciente. Sí, no, muy muchísimas contentos. Felicidades con todo este tema familiar. Tener estas responsabilidades, ahora que has sido legislador y ahorita quiero que hablemos un poco del tema, pero aparte de esto, digo muy rápido, también eres alguien que hace deporte y que no descuida, porque hay muchos que se dedican a la política y nada más vemos que van y hacer panza, ¿no? Exacto, de kilo. Pero de esto es una de tus cosas que sigues haciendo, ¿no? Sí, digo, jugar fútbol, hacer deporte, y esa es una foto de un medio maratón que corrí, y pues muy padre, o sea, el ejercicio creo que siempre ha sido parte de mi vida. Soy zurdo, entonces de fútbol pues jugaba por la lateral izquierda. Y digo, pues en cuanto se vayan fregando las rodillas, yo creo que tendré que pasar a la natación, pero siempre haciendo ejercicio, eso sí. Oye, y me llamó mucho la atención que tu primera fotografía en Instagram es de el Cruz Azul. Y es que además esta foto la firmó Carlos Hermosillo, que es el último que nos hizo campeón en 1997. Estamos hablando ya de 21 años y con esa playera jugaron. Entonces, mira, yo no sabía que era mi primera foto, pero pues qué interesante que esté ahí, sí, porque no se puede negar, digo, no se cambia de equipo, así nos haga sufrir como nos hace el Cruz Azul. Juan Pablo, una de las cosas que tú hiciste mucho es participar en Acción Nacional, estuviste en la parte de jóvenes, pero más que eso, llegas a ser legislador muy joven, 2012, y aquí vemos una fotografía. ¿Cómo llegas a esta posición? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Porque al final tuviste que hacer un cabildeo para poder llegar a Cámara de Diputados. Esa foto es muy interesante porque ese día fui presidente de la Comisión Permanente y sí me veo muy chavo en esa foto ahora ya viéndola años después, pero resulta que yo era secretario y no fue el vicepresidente y tampoco fue el presidente ese día de la sesión.
Entonces, pues el reglamento no prevé quién es el que tiene que llevar la sesión si falta el presidente y el vicepresidente. Y pues tomé la tribuna, literalmente, conduje la sesión y fueron 3 años de mi vida muy padres porque al ser muy joven, porque yo tomé protesta de 27 años de diputado federal, entre un grupo parlamentario de más de 100 personas con más experiencia y entre un mundo de 500 personas. Entonces, pues es un asunto también de competencia, Davis, porque tienes que hacerte notar con el trabajo. Y con el trabajo, que fue pues, muy técnico, muy de arrastrar el lápiz, fue cuando mi coordinador me encargó la reforma de telecomunicaciones y yo era el responsable del grupo para la reforma de telecomunicaciones, porque empecé hablando de temas de internet y ahí estaban los temas de internet y de repente dijo, pues este sabe de telecomunicaciones y entonces le encargamos todo el trabajo de los diputados del PAN y a partir de ahí ya después me hice vicecoordinador dentro del grupo parlamentario, luego me fui a la permanente, estuve como secretario y acabé como vocero del grupo, pues sin mucha experiencia legislativa, pero con mucho trabajo, que creo que es así como salen adelante las cosas. Encuentras un motivo, encuentras un trabajo y te pones a estudiarlo. Yo recuerdo, ahorita que hablabas de la reforma de telecomunicaciones, al final fue una reforma que obtuvo 414 votos de los 472 que votaron ese día. Y aquí vemos esta fotografía, pero sí recuerdo muy bien, digo, tú llegaste esa vez ya más bien como un partido de oposición. Sí. En mi caso a mí me tocó estaba yo en SST, que Así estábamos es. viendo estos temas, pero sí fue algo muy interesante que al principio no era nada fácil por esta brecha generacional Sí. de entender lo que es la tecnología, pero ¿cuáles fueron como los mayores retos que tú viste, digo, en la parte legislativa que tú te enfrentaste cuando se estuvo impulsando esta reforma? Primero que era una reforma muy técnica, ya después logramos encontrar el motivo de la reforma de telecomunicaciones, que es algo que ya está en el beneficio de la gente. Y si te fijas en las críticas que se han hecho de este gobierno sobre las reformas, la reforma de telecomunicaciones es la que sale más librada. Sí. Y sale bien librada porque estuvo bien hecha. Y en donde estuvo bien hecha es en el que tocó el bolsillo de los ciudadanos. Yo creo que esa es la clave de la reforma de telecomunicaciones. Antes, para hacer una llamada, pues tú tenías que pagar, si hacías de Cuautla a Cuernavaca, por ejemplo, pues una llamada y te cobraban un extra. Se eliminó la larga distancia en el país y eso es algo que te afecta a tu bolsillo. Entró una nueva competencia y eso es algo que cambió los planes para la telefonía y ahora tenemos pues una telefonía celular que va acorde a la tecnología y que te sale más barato, y cuando tú logras hacer que las leyes le beneficien y se reflejen en el bolsillo de las personas, entonces la gente sí logra entender la función de un legislador, porque dice, sí me está sirviendo de algo, porque si nada más se trata de dar puros discursos, de estar en el escritorio, de estar haciendo como que haces, pero pues al final no se ve reflejado en el bolsillo de la gente, pues estás haciéndote pues un poco güey, creo yo. No, totalmente de acuerdo con eso, ¿no? O sea, se tiene que ver reflejado. Y aparte tocó ahorita que mencionaba el tema de estar en la oposición, también te tocó ser parte de los gobiernos, digamos, cuando estuvo gobernando el PAN. Sí. Y aquí vemos primero la fotografía con los 3 precandidatos. Así es. Esta fue la del 2012, que estás con Santiago Krill, con Ernesto, con Josefina. ¿Qué es lo que, hablando del PAN, y aquí estás otra con Anaya, qué es lo que crees que debe de hacer ahora el PAN estando en la situación en la que se encuentra después de haber vivido estas 2 fases? Pues tenemos que encontrar muchos liderazgos locales, porque el PAN se entiende desde el municipio y se entiende desde lo local. Los personajes que salen en estas fotos llegaron a ser líderes nacionales, son referentes nacionales, todos los conocemos, si los vemos en la calle los ubicamos, pero estos referentes nacionales que tuvimos hasta el día de hoy, en las pasadas elecciones pues sufrimos una grave derrota y hay que reconocerlo así.
Y cuando tú sufres una derrota, lo primero que tienes que hacer es reflexionar por qué se dio esa derrota. Y yo creo que lo que le pasó al PAN es que no afianzamos nuestros liderazgos locales en los municipios en donde están haciendo el contacto directo con la gente, donde hay confianza del ciudadano con el representante, para que eso se haga una gran red, y esa gran red pues te dé de nuevo la confianza de la gente. Yo creo que para el PAN, en este momento en donde el presidente tiene una aceptación del 80%, en donde es altamente popular, lo que tenemos que hacer es volver al municipio como lo hicimos en los orígenes del PAN, encontrar esas causas de la gente. Estoy leyendo un libro muy bueno que es Las virtudes cotidianas, de Michael Ignatieff, y lo que te dice es eso, y tú lo sabes muy bien, pues tú conoces perfecto los temas internacionales. Hay una gran tendencia para desvalorizar lo internacional, lo global, e irnos de nuevo a lo local. A lo local. Sí. Y eso que está en los principios del PAN, porque además somos federalistas, te dice, hay que respetar el municipio, hay que respetar el Estado. Ante una tendencia centralista, tenemos que regresar al municipio para encontrar estos líderes locales, estas causas, e ir por ellos. Juan Pablo, hablando de algunos temas en donde me gustaría tener tu opinión en temas nacionales e internacionales, hay uno que sucedió en Egipto, que se conoce como la Primavera Árabe, que fue también una forma de que muchas personas se manifestaran, hicieran convocatoria, pero fue a través de la tecnología de que también le sacaron la vuelta al gobierno para convocar a manifestaciones, y al final pues hubo una derrota del gobierno actual. ¿Cuál es para ti la importancia del uso de la tecnología por parte de la ciudadanía cuando tienes gobiernos también muy fuertes? Pues es fundamental, porque hay derechos fundamentales, derechos humanos que se tienen que defender, y uno de ellos es la libertad de expresión. Y la libertad de expresión en una época anterior ha sido controlada por los medios tradicionales, en donde te apagaban el micrófono, no tenías un programa, no te daban financiamiento público, y entonces no podía ser escuchada tu voz. Cuando tienes regímenes totalitarios, autoritarios, como los podemos estar viendo en el caso de Venezuela, lo que ha sido una válvula de escape, una luz para todos los venezolanos, pues ha sido el uso de las redes sociales para poder comunicar, para poder enseñar los videos de lo que está sucediendo allá. Y digo, menciono el caso de Venezuela porque la Primavera Árabe pues quizá nos queda un poco más lejos de lo que sucedió en el 2011. Pero hoy los jóvenes, los más chavitos, pues empiezan a utilizar las redes sociales y se convierten en micromedios para poder comunicar, para poder denunciar, para poder compartir. A mí me parece que el uso correcto de las redes sociales pues es fundamental para poder decirle al gobierno en qué estás en contra, y además para poder organizarte. Hemos visto movimientos últimamente en las redes sociales que se organizan a través de las redes, de Twitter, de Facebook, y creo que esos son muy, muy positivos. Yo veo que hay mucho ruido también en las redes y hay que saber diferenciar, porque ahora sí hay fake news, ¿no? Muchas fake news y muchas personas que han utilizado las redes sociales para poder contaminar y para poder cambiar una percepción de una persona, de la realidad, y yo creo que está en nuestra responsabilidad el poder hacer buen uso de ellas. Y aparte, o sea, el que se tenga acceso a todos estos medios tecnológicos, al final también es impulso que hacen los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, está esta imagen del satélite mexicano Centenario, que al final se desintegra cuando lo lanzan, pero al final lo que iba a hacer este satélite es dotar a comunidades aisladas de tecnología para poderse comunicar. Entonces, por un lado tienes el gobierno que tiene que estar impulsando estos avances tecnológicos, pero por el otro lado estos avances tecnológicos también van a hacer que la gente esté más detrás de ti, sabiendo qué estás haciendo, criticarte, y la crítica constructiva es válida. Pero en el caso del satélite,
tú que estuviste metidos en estos temas, digo, tenía un seguro, pero ¿qué crees que debemos de hacer como México? ¿Hacia dónde debe de ir nuestro país y qué nos falta por hacer en estos avances tecnológicos? Hay, yo creo que 3 elementos. Uno, infraestructura. Infraestructura, pues el satélite, por ejemplo. O sea, entre más satélites tengamos o más uso hagamos del espacio aeroespacial, pues nos va a ayudar ¿para qué? Para que comunidades que hoy están muy alejadas estén conectadas. ¿Por qué? Porque un cable es muy difícil que llegue o cuesta mucho dinero que pueda atravesar la sierra. Si tenemos un satélite, baña y entonces sí llega la mancha para poder tener cobertura. Pero la primera es infraestructura. Son como este tipo de satélites, cables, torres, etc. 2, la accesibilidad. O sea, cuando tú ya tienes la infraestructura, lo que necesitas es que la gente empiece a tener aparatitos como los celulares, como las tabletas, como las computadoras, para que entonces las empiece a usar, que es el tercer elemento, que es la usabilidad. Ya que lo tienes, ya que tú tienes internet y tienes una computadora, tienes un celular, lo que necesitas es usarla bien. ¿Para qué? Pues para que no te pases todo el día en las redes sociales y en el Facebook encontrando chismes, compartiendo imágenes y demás, sino darle un uso positivo. ¿Por qué? Porque si tú eres de una comunidad alejada, tienes un producto y ese producto lo puedes vender por internet, entonces ya no te vas a quedar con tu consumo local de las 20 personas que pueden vivir en tu comunidad o en tu cuadra, sino que vas a poder dar tu producto al mundo, vas a tener mejores ingresos, vas a poder promover tu comunidad y creo que se da un beneficio otra vez al bolsillo de la gente. Entonces creo que esos elementos son fundamentales y requieren no de chispazos que se nos ocurran, ¿no? De ocurrencias. Requieren de planeación y esa planeación requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere dinero y lo que tenemos que hacer, los que a veces nos metemos mucho al rollo técnico, es poder comunicarlo a la parte esencial, más práctica, tangible, para que entonces el ciudadano diga, mira, eso que van a hacer es bueno, es positivo para mi comunidad. Van a ser los beneficios que va a tener a lo mejor alguien que está en la sierra. Ya el tener a lo mejor una tableta, se llegan a enfermar o algo, pues estas tecnologías que permiten que un doctor pueda diagnosticar para ver si es necesario que esa persona sea trasladada. Juan Pablo, la verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, pero antes de despedirnos, no sé qué más quieras comentar a nuestra audiencia antes de concluir. Requerimos en estos tiempos de un nuevo gobierno una ciudadanía participativa, crítica, responsable, que haga ver al gobierno que no solo lo que ellos digan es lo que se tiene que hacer porque ellos lo piensan así. Hay diferentes formas de ver al país, de ver a los estados, de ver a los municipios, y entre más ciudadanos expresen su opinión, den propuestas, compartan de lo que están viendo y lo que está sucediendo, creo que vamos a ser un país más rico y mucho más sano, y creo que el fondo es eso, o sea, que a México le vaya bien y a México le va a ir bien cuando tengamos una ciudadanía participativa, activa y responsable. Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Amigos, amigas, muchísimas gracias por seguirnos en el programa Encarados. Aquí les estuvimos compartiendo las redes sociales de Juan Pablo, las de Encarados y las mías. Síganos en el siguiente programa. Muchas gracias. Saludos.